Apenas nadie sostendrá en serio que la monarquía es un concepto político fundamental de nuestro tiempo. Puestos a realizar enumeraciones, a todos se nos vendrían a la cabeza docenas de conceptos más relevantes que el de la monarquía, el cual no deja de tener una importancia como mucho marginal. Sin embargo, la monarquía fue un concepto capital en la historia del pensamiento político de otras épocas y eso debería ponernos en guardia ante la posibilidad de que se trate de un anacronismo con una fuerza presente sorprendente. Ya se vio al tratar de la aristocracia que a veces los conceptos políticos son rabos de lagartija que han sido separados del cuerpo del reptil, pero que cobran vida propia mucho después del momento de su amputación. La monarquía es ciertamente un anacronismo, pero los anacronismos tienen a veces una importancia nada desdeñable. Espero justificar estas afirmaciones durante este rato. He dicho que la monarquía tuvo una importancia capital en la historia del pensamiento político de otras épocas, no en la nuestra, ciertamente. Tuvo también una importancia nada desdeñable fuera de la política, en el ámbito de la metafísica, por razones que se tratarán de exponer después. El concepto de monarquía es una especie de gozne, es una especie de bisagra entre la política y la metafísica, aunque se trate nuevamente de una bisagra anacrónica, de una bisagra que no pertenece a nuestro tiempo. De este último anacronismo podría decirse algo parecido a lo que puede señalarse en relación con la monarquía como tal. Es decir, la relevancia contemporánea de la juntura metafísico-política que está presente en el concepto de la monarquía es también la relevancia que corresponde a los anacronismos. Se comenzará acudiendo a lo que Polibio en el libro sexto de las historias señala acerca del concepto de monarquía junto con esos dos conceptos hasta cierto punto paralelos señalados en su clasificación de las formas de gobierno, que son la realeza y la tiranía. Veamos con algo de detalle lo que Polibio señala acerca del modo en que la realeza surge a partir de la monarquía y la tiranía, por su parte, a partir de la realeza. El esquema cíclico de la evolución de las formas políticas en Polibio, la llamada anaciclosis, parte conforme al relato del historiador de una situación catastrófica, de alguna clase de catástrofe. ¿A qué orígenes me refiero? Dice Polibio, ¿y de dónde afirmo que surgen las primeras comunidades políticas? Cada vez que por inundaciones, por epidemias, por malas cosechas o por otras causas por el estilo, se produce un aniquilamiento de la raza humana, como los que sabemos que ya se han dado, razón que hace pensar que se repetirán incluso con frecuencia, en tal caso, desaparecen las costumbres y las habilidades de los hombres.
Aquí está el origen. Cuando los supervivientes se multiplican de nuevo como una simiente y a medida que transcurre el tiempo, llegan a ser multitud. Y entonces ocurre por descontado lo mismo que con los seres vivientes restantes. Los hombres se reúnen. Los supervivientes se reúnen, los supervivientes de la catástrofe, los supervivientes del desastre correspondiente. En cuanto las condiciones de supervivencia son mínimamente aceptables, en cuanto dejan un mínimo respiro, esos supervivientes se reúnen. Es lógico, prosigue Polibio, que lo hagan con sus congéneres en razón de su debilidad natural, ciertamente acrecentada por los estragos de la catástrofe, ¿verdad? Ineludiblemente, el que sobresalga por su vigor corporal o por la audacia de su espíritu, por su vigor corporal o por la audacia de su espíritu, dominará y gobernará. Habrá alguien que sobresalga por la fuerza o por la inteligencia. Habrá alguien, presumiblemente uno solo, que sobresaldrá. En efecto, lo que se comprueba en las otras especies irracionales vivientes debemos considerarlo como obra rigurosamente auténtica de la naturaleza. Y entre los demás seres vivos es notorio que se imponen los más fuertes, así entre los toros, los jabalíes, los gallos y otras bestias semejantes. Es natural, se ha repetido el término natural, naturaleza varias veces ya, ¿verdad? Es natural que al principio también las vidas de los hombres discurran así, en manadas, como los animales. Se sigue a los más fuertes y vigorosos. Su límite en el gobierno es su fuerza. Y a esto podemos llamarlo monarquía. Esta es la monarquía originaria, esta es la monarquía natural originaria, esta es esa monarquía estrictamente biológica, esa monarquía estrictamente animal que sucede al desastre, que sucede a la catástrofe. Hay una concatenación necesaria y una concatenación automática entre la catástrofe y la monarquía, con algunos pasos intermedios, ciertamente, pero con pasos que se precipitan con toda necesidad. En cuanto algunos hombres sobreviven, se juntan y a continuación se ponen bajo la protección de alguien, el más fuerte de todos o el más inteligente de todos, que los rige y los gobierna. Todo esto es, repito, estrictamente natural. Hay una especie de fuerza natural de la monarquía, de esa monarquía animalmente originaria. A eso podemos llamarlo monarquía, dice Polibio. Y prosigue. Pero cuando con el tiempo en estos grupos de hombres la convivencia hace surgir el compañerismo, se da el inicio de la realeza, la basileia en griego. Y entonces, por primera vez, nacen entre los humanos las ideas de belleza y de justicia e igualmente las de sus contrarios. Aquí parece que se ha interrumpido, en cierto modo, o que se ha debilitado la necesidad férrea de la naturaleza. La monarquía era una forma de gobierno estrictamente natural, estrictamente brutal, estrictamente animal, podría decirse. La realeza que sigue a la monarquía ya no lo es la consecuencia del descubrimiento de ciertas ideas, de las ideas de belleza y de justicia y también de sus contrarias, ¿verdad? Como consecuencia
del compañerismo como consecuencia de la sociabilidad. Aparentemente hay pues una especie de interrupción de la naturaleza aquí, pero Polibio prosigue de la manera siguiente. La manera como estas nociones nacen y se desarrollan es la siguiente. Los seres humanos tienden por naturaleza, nuevamente por naturaleza, a la unión sexual, de la que se sigue el nacimiento de hijos. Cada vez que uno de ellos, llegado a la edad adulta, no agradece ni presta ayuda a los que le cuidaron en su crecimiento, sino que por el contrario les daña y habla mal de ellos, es lógico y natural que esto desagrade y ofenda a los que lo ven y saben los cuidados de los progenitores, las angustias que pasaron por sus hijos y cómo los alimentaron y se preocuparon de ellos. El linaje humano se distingue de los otros seres vivos en que sólo él puede razonar y calcular. Razonar y calcular. No sería natural que los hombres no se apercibieran de la diferencia reseñada. Los otros seres vivos ciertamente la desconocen. Aquí está la separación relativa ciertamente de la naturaleza, la capacidad de razonamiento y de cálculo. Los hombres tienen conciencia de lo sucedido, tienen conciencia de la ingratitud, tienen conciencia del desagradecimiento, ¿verdad? Tienen conciencia de lo sucedido y se indignan al punto porque prevén el futuro y piensan que también a ellos les puede suceder algo semejante. Y así, cuando, para poner otro ejemplo, alguien que está apurado recibe de otro una ayuda o un socorro y no se muestra agradecido a su bienhechor, antes, al contrario, procura dañarle, es claro y natural que los que se dan cuenta de ello se enojen contra un hombre así y les repugne, irritados por tal ofensa al próximo e imaginándose a sí mismos en aquella situación, ¿verdad? Es la indignación por la ingratitud. Podríamos preguntarnos a continuación, ¿esto sigue siendo naturaleza? Bueno, ha intervenido aquí la palabra, ha intervenido el razonamiento, ha intervenido el cálculo, es decir, esa, esa suposición de que a uno le puede acabar sucediendo lo mismo que ve ahora en los otros, pero esa especie de desnaturalización, si cabe llamarla así, es algo, podríamos decir, rozando la paradoja, muy natural, por otra parte. Es, por así decir, muy natural que sobrevenga esta especie de emancipación con respecto a la naturaleza, esta especie de separación con respecto a la naturaleza biológica más estricta. De todo esto nace en cada hombre, prosigue Polibio, una cierta noción del deber, de su fuerza y de su razón, cosas que constituyen el principio y la perfección de la justicia. De modo semejante, siempre que un hombre defienda a los restantes en un riesgo y se oponga y resista la arremetida de los animales más fuertes, retorno aquí a lo brutal de la naturaleza, ¿verdad? Es natural que la masa del pueblo le otorgue distintivos de honor y de favor, pero de reprobación y de disgusto a quien hubiera hecho lo contrario. Y así, también es explicable que en las gentes nazca un concepto de lo bueno y de lo malo, así como de la diferencia que hay entre estas dos nociones. La primera, la noción de lo bueno, será objeto de imitación y de emulación por las ventajas que comporta. La segunda lo será, por su parte, de repulsa. Cuando entre estos hombres, el jefe,
el que ostenta la suprema autoridad, pone su fuerza de acuerdo con las nociones citadas, con esas naciones debidas al razonamiento y al cálculo, es decir, una fuerza sujeta en definitiva al razonamiento y al cálculo, una naturaleza en definitiva sujeta a la razón y al artificio cuando esto ocurre, en armonía con los pareceres de la multitud, de modo que sus súbditos llegan a creer que da a cada uno, que el jefe da a cada uno lo que merece, aquí ya no actúa el miedo a la fuerza bruta. Ya la naturaleza en cierto modo se ha eclipsado, esa naturaleza que estaba presente ahí y que se había convertido en artificio, que se había convertido en razón casi sin darnos cuenta, casi con plena continuidad. Aquí parece que esa naturaleza ya no está presente y se ha transformado en otra cosa o se ha eclipsado. Porque aquí ya no actúa, dice Polibio, el miedo a la fuerza bruta. Es más bien por una adhesión a su juicio, al juicio de quien manda, al juicio del jefe, es más bien por una adhesión a su juicio por lo que se le obedece, y se conviene en conservarle el poder incluso cuando envejece, es decir, incluso cuando se ha convertido en alguien que ya no es físicamente fuerte, en alguien que ha perdido su vigor biológico. Aquí está, en definitiva, la clave de esa transformación de la naturaleza en otra cosa. Se respeta al viejo se lo quiere a pesar de que es viejo, a pesar de que ya no conserva ninguna clase de vigor físico. Lo protegen y combaten a su favor contra los que conspiran para derrocarlo. Y de esta manera se pasa inadvertidamente es un adverbio importantísimo aquí, de esta manera se pasa inadvertidamente de la monarquía a la realeza, cuando la supremacía pasa de la ferocidad y de la fuerza bruta a la razón. Hay aquí toda una historia natural de la monarquía y toda una historia artificial, podríamos decir, de la realeza. Aunque ciertamente el artificio ha surgido de la naturaleza en la manera vista, ¿no? El artificio es una naturaleza que, en cierto modo, oculta su origen o se olvida hasta cierto punto de su origen, ¿verdad? Tapándolo, extendiendo un velo encima de él, ¿verdad? Así, prosigue Polibio, se forma naturalmente entre los hombres la primera noción de justicia y de belleza y de sus contrarios. Este es el principio y la génesis de la realeza auténtica. Una realeza que es ciertamente una forma política más noble que la monarquía. La monarquía era algo de naturaleza brutal, mientras que la realeza ya no lo es. La realeza es la depuración de esa animal monarquía originaria. Y el poder es reservado no solamente a estos reyes, no solamente a los que fueron reyes en la monarquía, que ya se han hecho viejos, sino también a sus descendientes, al menos en la mayoría de casos, pues el pueblo cree que los engendrados por tales hombres y educados por ellos tendrán unas disposiciones semejantes. ¿No? Aquí vuelve la naturaleza bajo la forma del linaje. Se supone que los hijos tienen que parecerse a los padres y heredarán sus cualidades favorables.
Si eventualmente los descendientes de estos reyes son causa de disgusto, la elección de nuevos reyes y de gobernantes ya no se hará según el vigor corporal o el coraje, sino según la superioridad de juicio y de razón, pues las gentes ya tienen experiencia, basada en las mismas obras, de la diferencia existente entre los dos tipos de cualidades, ¿verdad? Entre el vigor corporal y el coraje por una parte y el juicio y la razón por otra. Antiguamente, una vez elegidos para la realeza, los que ostentaban esta potestad envejecían en ella, fortificaban y amurallaban los lugares estratégicos y adquirían tierras tanto por razones de seguridad como para garantizar abundancia de lo necesario a sus subordinados. El afanarse por esto los libraba de toda calumnia y envidia, porque ni en los vestidos, ni en la comida, ni en la bebida se distinguían de los demás. Hay una especie de austeridad originaria de los monarcas primitivos y de los sucesores de esos monarcas primitivos. Todos podemos imaginar con facilidad los pasos posteriores de esta historia, los pasos posteriores de la historia de la realeza, una historia que hasta ahora ha sido gloriosa del todo. Naturalmente la realeza también degenera, la realeza lleva dentro de sí la semilla de su degeneración y con lo que se ha leído ya están planteados los elementos fundamentales para comprenderlo. Los primitivos jefes han atesorado riquezas, pero han atesorado riquezas de manera natural, de una manera natural que los libraba, ha dicho Polibio, de toda calumnia y de toda envidia, porque reinaban unas condiciones de austeridad que se manifestaban en que ni en los vestidos, ni en la comida, ni en la bebida querían distinguirse de sus subordinados. Querían pasar más bien completamente inadvertidos en relación con ellos. Esto naturalmente se acaba y se acaba seguramente pronto. Llevaban, ha dicho Polibio, una vida muy semejante a la de sus conciudadanos, pues en realidad compartían la vida del pueblo. Pero cuando los que llegaban a la regencia por sucesión y por derecho de familia dispusieron de lo suficiente para su seguridad y de más de lo suficiente para su manutención, entonces, ¿qué pasa entonces? Bueno, pues entonces tal superabundancia los hizo ceder a sus pasiones y juzgaron indispensable que los gobernantes poseyeran vestidos superiores a los de sus súbditos, disfrutaran de placeres y de vajilla distinta y más cara en las comidas, y que en el amor, incluso en el ilícito, nadie pudiera oponérseles. De ahí surgió la envidia y la repulsa, que a su vez causó odio y una irritación maligna. ¿Mm? Compárese esta irritación que provoca en los súbditos la vida de los descendientes de los reyes, compárese con la indignación primitiva que había causado el desagradecimiento. En definitiva, están presentes aquí nociones de justicia, en el caso anterior todavía muy poco elaborada, en este otro caso muchísimo más. En suma, la realeza degeneró en tiranía, principio de disolución y motivo de conspiraciones entre los gobernados. Tenemos aquí todos los elementos correspondientes a la degeneración del régimen monárquico o de posterior realeza en su corrupción, en esa corrupción suya, a la que se llama tiranía. Bien, este es el esquema clásico
Se podría haber acudido a otros precedentes, se podría haber acudido a Aristóteles, se podría haber acudido a Platón, ciertamente. Este es el esquema clásico de generación de la monarquía en tiranía, de la monarquía o de la realeza, en el caso de Polibio, en tiranía. La tiranía es entonces la corrupción de la realeza y con lo anterior nos encontramos con una pareja o con un trío, en este caso, de conceptos, el trío monarquía, realeza, tiranía, que se puede reducir en otros casos a la pareja monarquía, tiranía, un trío o un par que recorre la historia del pensamiento político clásico hasta la modernidad. Hay episodios muy destacados, me referiré a uno en particular después en el comienzo de la modernidad que marcaron con una huella indeleble la evolución posterior de estos conceptos. Bástenos de momento con la posibilidad de reflexionar un poco sobre el esquema planteado por Polibio, un esquema que por supuesto después continúa con el resto de las formas políticas y su ciclo, pero las que nos interesan aquí son las que hemos visto ahora. Y pensemos un poco, por tanto, en las condiciones que lo anteriormente visto impone para cualquier reflexión posterior sobre el gobierno de uno, sobre el gobierno de uno, que es en definitiva lo que monarquía quiere decir en griego antiguo, ¿verdad? Monarquía es el gobierno de uno solo, mientras que realeza o basileia es literalmente el gobierno del basileus, es el gobierno del rey, es en definitiva otro nombre del gobierno de uno solo, ¿verdad?